Durante la era mesozoica, un grupo de reptiles regresaron a habitar el mar, adaptándose a la vida acuática. Entre las especies más numerosas podemos nombrar a los ictiosaurios y plesiosaurios, llegando a dominar los mares del mundo durante más de 100 millones de años. En esta ocasión hablaremos específicamente de 5 especies. El Liopleurodon. Liopleurodon, que significa dientes de lados lisos, nombrado así por Henry Emile Sauvage en 1873 sobre la base de muy escasos restos consistentes de 3 dientes de 70 milímetros. 2 especies de Liopleurodon vivieron durante la era del Cayoviano en el período Jurásico Medio, entre hace 160 a 155 millones de años. Fue uno de los superdepredadores de los mares del Jurásico Medio y Superior que cubrían Europa. La especie mayor, Liopleurodon ferox, se estima que llegaba a crecer hasta unos 6.39 metros de longitud. Los fósiles de Liopleurodon se han hallado mayormente en Inglaterra y Francia. Especímenes fósiles que son contemporáneos con los de Inglaterra y Francia referibles a Liopleurodon son conocidos de Alemania. El Liopleurodon contaba con 4 fuertes miembros similares a aletas, demostrando que fue un poderoso nadador. Su modo de propulsión es característico de todos los plesiosaurios. Un estudio que utilizó un robot nadador ha demostrado que aunque de esta forma de propulsión no es especialmente eficiente, provee una muy buena aceleración, un rasgo deseable para un depredador de emboscada. Estudios del cráneo han mostrado que probablemente escudriñaba el agua con sus narinas para comprobar la fuente de ciertos olores. Los ictiosaurios. Los ictiosaurios, que significa lagartos peces, son un orden extinto de saurópsidos diápsidos ictiopterigios, que vivieron desde el Triásico inferior hasta el Cretácico superior, aproximadamente 245 y 90 millones de años, en lo que hoy es América, Europa y Asia. Su nombre fue otorgado en 1840 por Sir Richard Owen. Los ictiosaurios eran grandes reptiles marinos con aspecto de pez y delfín. Durante el Triásico, evolucionaron a partir de reptiles terrestres aún no identificados que volvieron al agua, en un proceso análogo al que debieron sufrir delfines y ballenas. Fueron especialmente abundantes en el período Jurásico, hasta que fueron reemplazados como los depredadores acuáticos dominantes en el Cretácico, los plesiosaurios. Los ictiosaurios presentaban un hocico largo y dentado. Poseían una aleta caudal grande sostenida, en su lóbulo ventral, por la columna vertebral, una aleta dorsal y sus patas estaban transformadas en aletas que probablemente usaban como elementos estabilizadores y de dirección. Eran carnívoros que subían a la superficie para llenar sus pulmones de aire, y vivíparos, por los fósiles que se han encontrado con fetos fosilizados en el interior. Construidos para la velocidad, como el atún, los ictiosaurios eran también al parecer buceadores de profundidad, como algunas ballenas modernas. Se ha estimado que los ictiosaurios podían nadar a velocidades de hasta 40 km por hora. Se ha determinado a través de registros dentales que varios tipos de reptiles marinos, incluyendo a los ictiosaurios, tenían un metabolismo de sangre caliente similar al de los mamíferos. Estos tenían la habilidad de generar calor endotérmico para sobrevivir en ambientes fríos. Los plesiosaurios. Los plesiosaurios son un orden extinto de saurópsidos reptiles sauropterigios que aparecieron a principios del período Jurásico y posiblemente en el Raetiano, a finales del período Triásico y perduraron hasta la extinción al final del Cretácico, habitando en todos los mares. Con frecuencia se los identifica erróneamente como dinosaurios marinos. Los plesiosaurios evolucionaron de los remotos notosaurios, que tenían un cuerpo parecido al de un cocodrilo. Los tipos principales de plesiosaurios se distinguen por el tamaño de su cabeza y cuello. Como grupo, los plesiosaurios eran los animales acuáticos más grandes de su tiempo, e incluso los de menor tamaño alcanzaban los 2 metros de largo. Alcanzaron mayor tamaño que los cocodrilos más grandes, y eran más grandes que sus sucesores, los mosasaurios. Los pliosaurios tenían dientes gruesos, cónicos, y eran los carnívoros dominantes de su tiempo. Se alimentaban de otros reptiles marinos, incluyendo a sus parientes. Se han descubierto marcas de dientes de pliosaurio en otros plesiosaurios, como los criptoclídidos. Los Mosasaurus. Mosasaurus, que significa lagarto del río Mosa, es un género extinto de saurópsidos mosasáuridos que vivieron durante el Maastrichtiano en el período Cretácico, era mesozoica, hace entre 70 y 65 millones de años en el área de las actuales Europa Occidental y Norteamérica. Su nombre hace referencia al hecho de que el primer espécimen fue hallado cerca del río Mosa.
El género Capelliniosuchus, alguna vez considerado como un crocodiliforme metriorrínquido, es un sinónimo menor de Mosasaurus. Sus patas estaban modificadas en aletas hidrodinámicas, siendo las delanteras más grandes que las posteriores. Como sus parientes americanos Tylosaurus y Ainosaurus, los Mosasaurus alcanzaba longitudes de hasta 15 metros, sin embargo, Mosasaurus era mucho más robusto que los mosasaurios tilosaurinos de tamaño similar. El cráneo estaba más fuertemente constituido que en otros mosasaurios, ya que la mandíbula se articulaba muy apretadamente contra el cráneo. Tenía un cuerpo amplio en forma de barril, y con sus grandes ojos, pobre visión binocular y bulbos olfatorios mal desarrollados, los expertos creen que el Mosasaurus vivía cerca de la superficie del océano, donde se alimentaba de peces, tortugas, amonitas, y posiblemente mosasaurios más pequeños. El animal permanecía cerca de la superficie y aunque era capaz de bucear, evidentemente prefería no aventurarse en aguas más profundas. Los Kronosaurus. Los Kronosaurus, que significa lagarto de Cronos, es un género extinto de pliosaurios de cuello corto que vivieron en el Cretácico inferior hace 125 a 99 millones de años, en lo que hoy es Australia y Sudamérica. Se encontraba entre los pliosaurios más grandes y debe su nombre al líder de los titanes, Cronos. Poseían un cráneo robusto que medía hasta 2,7 metros de largo. La longitud de Kronosaurus fue estimada inicialmente en 12,8 metros. Sin embargo, estudios recientes comparando especímenes fósiles de Kronosaurus con otros pliosaurios sugieren que la estimación anterior era exagerada, con una longitud real probable de solo 9 a 10 metros. Los dientes del Kronosaurus eran largos, excedían los 7 centímetros, sin embargo, estos carecían de bordes cortantes y la forma distintiva en tetraedro de los dientes de Pliosaurus y Liopleurodon. La combinación de gran tamaño, forma cónica y falta de bordes cortantes de los dientes de Kronosaurus, permitió que fueran identificados fácilmente en los depósitos del Cretáceo de Australia. La mayoría de sus fósiles se han encontrado en Australia, donde se descubrió por primera vez en 1889 en Queensland, aunque el fósil más completo encontrado hasta el momento se descubrió en la localidad de Villa de Leyva, Colombia en 1977.